regresado. ¿Para qué? Para recibir al próximo caso del día de hoy. Con esta cita del escritor ruso León Tolstoy, que dice: la ambición no hermana bien con la bondad, sí con la astucia y la crueldad. Que pasen los litigantes. Es increíble que personas que uno quiere, cuando huelen el dinero, se transforman en personas desconocidas. Desde que era pequeñita, siempre me enseñaron que la familia era lo más importante. Ahora me doy cuenta que son los primeros que te traicionan. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Jonathan, eres el demandante. Dime quién es Karen, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Karen es mi hermana. Demando a mi hermana Karen por la tutela legal de mi hermano Juan, que él es una persona que está corriendo peligro al lado de ella. Él está corriendo peligro al lado de ella. Sí, señora. Ok, ¿y por qué por qué es que ella tiene la tutela entonces de él? Mi hermano Juan es una persona especial. Es una persona que necesita ayuda y de muchos cuidados. ¿Qué tiene él? ¿Qué diagnóstico tiene? Él es un poquito lento, también tiene unas enfermedades. Es especial, ¿me entiende, doctora Polo? Él no es coherente en ciertas cosas, a veces hasta un niño, parece un niño. Ok. Ok, doctora Polo, lo que pasa es lo siguiente. Eso no me da el diagnóstico, pero... Sí, doctora Polo, pues, lo que pasa es lo siguiente. Cuando mi mamá falleció, hubo una tormenta en la casa. Resulta que acontece que yo caí en una depresión. Mi hermano se quedó solo en la calle y ella se quedó también sola. Mi hermano estaba en un shelter. Ella sí, ella fue y lo sacó, lo ayudó, lo colaboró. Pero ¿desde cuándo está tu hermano en ese shelter? No, estuvo en el shelter por varios tiempos. Entonces ya hace dos años ella lo ayudó. Fue y lo sacó del shelter, doctora. Pero ella lo sacó solamente para aprovechar las ayudas que le daba el gobierno, como el disability, los food stamps. Porque a él ya lo discapacitaron. Estaba discapacitado. O sea, tu mamá sí. era la tutora de él. Sí, pero mi mamá también lo abandonó porque él era especial. Mi mamá lo abandonó totalmente porque él era especial, él era un niño especial. ¿Y qué edad tiene tu hermano ahora? 40 años. Oh, 40 años. Sí, señora. Bueno, entonces, él lleva ya 2 años viviendo con tu hermana. Sí, señora. Pero tú dices que la vida con ella peligra. Sí, señora, le voy a comentar lo siguiente. Resulta que ella tiene una expareja, el señor es un criminal, es un drogadicto. Y mi hermano Juan está muy apegado a él. Resulta que hace un mes Juan no está con mi hermana Karen. No está en la casa de mi hermana Karen, está desaparecido con el novio de ella, que es un criminal, un drogadicto. Pero el novio ya no está con ella. No, ya no está. ¿Por qué el novio no está con ella? Pues no sé cuál es el problema bien que ella ha tenido con esa persona, pero mi hermano se ha ido con él. Con él. Y ella no sabía nada. Ella prácticamente lo ha dejado que él se fuera para la calle y que le pasara cualquier cosa. Yo estoy preocupado por la salud y por la situación de mi hermano. Entonces, al final, ella está cobrando los beneficios del hermano Juan. Sí, señora. Porque a él le dan cierta cantidad de dinero mensual por su discapacidad, más los bonos de comida, etcétera. Sí, señora. Y no está cuidándolo. No lo está cuidando bien. Mi hermano pasa esos días sin bañarse, sin comer bien. Él es una persona que necesita comer bien. Okay. Que necesita tener ciertas comidas, regularle las comidas bien. ¿Y qué condiciones tienes tú para asumir entonces la tutela de Juan? Doctora, resulta que nosotros nos separaron cuando éramos muy pequeños. Mi papá se separó de nuestra madre y yo me fui con mi papá para Colombia. Ellos sí se quedaron acá. Mi papá falleció y yo a los 15 años de edad mía me vine para acá con mi madre. Pasé un año con mi madre, le cogí mucho aprecio, mucho cariño y pues falleció. Entonces de ahí empezaron todos los problemas, la familia se desunió, yo también caí en una depresión, caí en los vicios, caí en las drogas, pero gracias a Dios me salí de ese hueco, gracias a Dios salí adelante, terminé mis estudios, soy ingeniero, trabajo para una buena empresa, ahorita tengo la capacidad y la oportunidad de darle un buen hogar a mi hermano. ¿Tienes un hogar? ¿Tienes dónde alojarlo? Sí, ahorita es un apartamento de soltero, pero en caso cual que me toque a mí mudarme o ampliar el apartamento, lo voy a hacer porque es mi familia. ¿Y por qué tanto aprecio con el hermano Juan? Sinceramente no fue siempre igual. Uno, pues, aunque no lo crea, uno crece, uno madura. Yo estuve muy separado de ellos. Yo sinceramente estoy muy separado y eso me ha causado que pues, la relación entre nosotros no sea tan buena.
que digamos, pero igual es una persona que necesita ayuda. Yo ya veo este mundo de otra forma, de como la veía antes, y quiero que mi hermano salga de ese mundo. Ustedes son todos hermanos por parte de madre. De madre. Pero de padre todos son padres diferentes. No, ellos son del mismo padre y yo soy el único diferente. Ah, ok. Tú eres el único que es un padre diferente. Sí, señora. Ok. Entonces, tu preocupación es que ella está cobrando los beneficios de Juan, Juan no está viviendo con ella, y Juan se ha perdido con una expareja de ella que, dices tú, está en malos pasos. Me han dicho que la expareja de ella tiene a mi hermano Juan vendiendo drogas, porque él es discapacitado, entonces los policías no lo chequean, entonces lo está abusando prácticamente. O sea, lo está utilizando Sí, como narcotraficante. Prácticamente, lo tienen para una esquina, es un ambiente peligroso, doctora. Yo estoy preocupado que le vaya a pasar algo. Ok, y tú quieres su tutela. Yo quiero su tutela legal. Muy bien. Karen, ¿cómo respondes? Doctora Polo, mire, yo estoy aquí para aclarar las cosas, ¿sí? Es cierto que la familia se derrumbó hace un tiempo atrás por la muerte de mi madre y eso, pero lo que él no cuenta es el sacrificio que yo hice para que él pudiera tener la carrera que él tiene ahora. Yo dejé mis estudios paralegales al tercer año, me puse a trabajar de lo que sea, de mesera, me puse de delivery, hasta bailé en un strip club para poder darle dinero a él. Dinero que él se gastaba en drogas, en salidas, en fiestas. Lo metí a un centro de rehabilitación, yo costeé. Los gastos salieron de mi bolsillo, salieron de mi plata. O sea, que tú lo consideras malagradecido. Malagradecido completamente. Pero bueno, pero mira, ni aquí ni allá. Vamos a hablar de Juan. Sí. Bueno, ahora él viene a pedir una tutela legal de alguien que realmente él nunca se preocupó. Él nunca tuvo la más mínima preocupación. Pero ahora viene con el show de Niño Reformado. Por una razón. Yo la tengo aquí. Bueno, venga, Me gustaría acéptame la mostrar. razón. O sea, tú me estás diciendo es el motivo. que hay un interés. Un interés. Del por qué él quiere la tutela de Juan. Exactamente. Ok, vamos a ver cuál es el... Hay un testamento que me has entregado de un tal Julio Ramírez. ¿Quién era Julio Ramírez? Ah, le dejo a mi nieto Juan. Oh, el abuelito de Juan. Sí. Una finca ubicada en Nicolás de Pierola, en Lima, Perú, valorada en $30,000 Sí. y que está libre de deudas. Y además le deja la suma de $50,000 en una cuenta bancaria. Así es. Juan heredó ese dinero y esa finca. Y ahora Doctora, pero yo él no necesito quiere la plata. eso. Él está atrás de eso. Él no está atrás del bienestar de Juan. Oh. Él importa dos bledos. Doctora. Lo que quiere es el dinero. Ahora, doctora, eso está equivocada, estoy ella está viendo totalmente otra equivocada. evidencia aquí y una es estos golpes tuyos. ¿Qué pasó aquí? Sí, doctora. Hace un mes, mi expareja me alzó la mano, me golpeó durísimo y todo fue enfrente de Juan. Juan no hizo, pero nada por defenderme. Terminé mal, bueno, usted ve las fotos, ahí está el incidente de violencia doméstica. Lo boté de la casa y, bueno, lo primero que hizo Juan fue largarse con él. Juan es como un niño. Juan se va con las personas que lo consienten, que le dan lo que él quiere. Y esta persona que era tu expareja Mi expareja. se ha sí. aprovechado de Juan. ¿Existe y cabe la posibilidad de que este hombre está poniendo a Juan a vender drogas, a hacer cosas inapropiadas y que Juan se deja embaucar porque no tiene la capacidad mental? No, doctora, no. No, me consta que mi expareja ya no está en ese mundo. Doctora, eso es mentira, doctora. Él no está en ese mundo. Él sí estuvo, pero él salió de eso. Me consta. ¿Cómo Eso te es mentira, consta? doctora. Yo conviví con él 2 años. Estuve con él 2 años y él ahora es un hombre de bien. Él trabaja, él tiene su trabajo bien, él no hace más Ok, eso. Doctora, tú eso estás es mentira. cobrando los beneficios de Juan mensuales, ¿no? Sí, sí, por tener la tutela legal. Ok, pero llevas 2 meses cobrándolo y Juan no está ahí. No, perdón, es un mes que Juan Doctora. se fue. Lo que pasa es que Juan es un hombre de 40 años. Ajá. Yo trato de cuidarlo lo más que pueda, pero no siempre a lo veces puedes controlar. No siempre lo puedo controlar. Es difícil controlarlo, Es difícil. Es pero un no hombre es de 40 imposible, años doctora. y tiene como 250 libras. Como yo lo ato. Pero tiene la mentalidad de un niño.
Pues sí, pero es bastante rebelde. Bastante rebelde. Él hace lo que él... Entonces quizás Juan estuviera mejor en un asilo, estuviera internado en algún sitio donde lo puedan vigilar, donde lo puedan cuidar. Yo Doctora, lo vengo cuidando 2 años. Sí, pero si tú me estás diciendo que te cuesta trabajo controlarlo. doctora, Pues eso es lo sí, que yo Ok, quiero. ¿quién tiene testigos? Yo tengo testigos, doctora. Y tú, pasemos al testigo del demandante. Porque es bien rico una cuenta No de sabía, 50.000 doctora. dólares más una finca de 30.000 que está Yo no sabía paga. bien Él cuál lo era que la herencia, quiere doctora. es la Yo sinceramente plata. no me Nunca interesa. le interesó No me antes, interesa la nunca plata. te No me interesó interesa la antes. plata. Buenas Nunca te tardes. interesó Buenas tardes, eso. doctor ¿Su nombre Polo. cuál es? Oportunista eres lo que Yo es. soy el nunca me ex interesó. Oportunista. pareja de esta Ah, tú mujer. eres el ex de pareja. Pero ¿cómo te llamas? Me llamo Jorge. Jorge. Ok, Jorge. Bueno, Y yo vengo para decirle que esta mujer nomás está usando a Juan y yo le di evidencia de protección para que ustedes miren que ella no debe de tener Juan. Sí, yo vivía esa vida antes, pero ya no vivo esa vida. la vida de narcotraficante. Sí, sí. Ok, pero ahora lo que quiero entender es por qué tú le pegaste a ella. Oh, por Porque él eso es un le... mal hombre. Porque es un abusivo, un abusador. Why did you hit her? I produced evidence to the production para que ustedes miren que yo tuve razón. De pegarle a ella. Sí, sí. Ok, señor director, vamos a ver la evidencia que trae el testigo. Estaba diciendo Juan. Eso es todo lo que yo estaba haciendo. ¿Sí ve, doctora? Doctora. Tú ¿Ese le es el estabas trato? dando a Juan con un bate. ¿Ese es el trato que le estás dando a nuestro hermano? Correa, doctora. Era una correa, parecía un bate desde aquí, yo no sé. Era un No. cinto. Doctora, Era un mire. cinto. Entonces tú la trataste de separar y le pegaste. Sí, la empujé. Y ella mismo se Se hizo... golpeó. Se hizo... Karen, ¿por qué le haces yo no eso? la golpeé, nomás la Doctora, empujé. Ella ese mismo hombre se es pegó. Ok, dime algo. Juan está contigo, se está Sí, quedando Juan está contigo. conmigo. Él vive conmigo. Yo tengo buen trabajo. ¿En qué estás trabajando tú ahora? En construction. En construcción. Sí. Ok. Y él se cuida solo y... Vamos a invitar a Juan que pase con la doctora Madeline Hernández, por favor. Hola, Juan. Buenas, doctora, ¿cómo está? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, Gusto conocerte. gracias. Bueno, Juan, ¿cómo te está yendo últimamente? Bueno, bien, me estoy yendo al lado de Jorge, bien. Siempre estoy con él. Él es buen amigo mío, un buen pata. ¿Sabes? Lo quiero mucho a él. ¿Y qué haces todo el día? Bueno, yo salgo a hacer mis cosas, voy a mis citas médicas. ¿Qué haces? A ver. Voy a hacer mis citas médicas solo. Voy a hacer mis compras. Yo sé valerme por mí mismo. Yo sé hacer mis cosas solo. Yo no necesito a nadie que me ayude. O sea, tú me estás diciendo que a ti no te hace falta un tutor. No, No. ¿De no me hace verdad? falta ni un tutor. Yo sé hacer mis cosas solo. Pero, o sea, con lo que tú recibes del gobierno por tu discapacidad, ¿te da suficiente como para poder... Al lado de aquí mi amigo Jorge. Sí. ¿Cómo no? Porque con él y yo, arriba y abajo, estamos los dos juntos. Doctora, no. O sea, con la ayuda de alguien puedes Claro. sostenerte. Claro, Claro, sí. necesita a alguien. Claro, yo Pero estoy lo que te dispuesto. digo que Alguien, yo yo no lo vengo prefiero estar haciendo 2 años. Momento. Prefiero estar con él que con estos dos. Que estos dos no me valen nada. Para mí Prefiere- estos dos no valen nada, doctora. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Nunca se preocuparon por ti. Nunca se preocuparon por mí. Después de Siempre los 2 está años que lo tuve a un yo. basilio que no necesita estar. Porque yo no soy ni un loco, ni una persona más atrevida a nada. Yo siempre estoy callado y estoy ¿Tú siempre... tomas algún medicamento? Sí, doctora, yo tengo mi medicina conmigo aquí. ¿Qué tú tomas, hijo? Ah, doctor, ¿usted vio lo que él toma? Sí, ¿Qué toma él? él está tomando un medicamento, creo que para Gracias, la Juan. diabetes y Ajá. también está tomando un medicamento para la depresión. Ok. Y ahí están los horarios y los medicamentos que él tiene que tomar, con la comida, con el desayuno. Yo tuve la oportunidad de hacerle una pequeña evaluación a Juan. Ok. Y pude determinar, número uno, Juan fue discapacitado a la edad de 11 añitos, ¿ok? Porque su coeficiente intelectual cae entre 50 y 70 aproximadamente, basada en mi evaluación. Es una discapacidad intelectual leve. Juan es un muchacho que hizo hasta su high school, aprendió inglés y español a leerlo y a escribirlo, sacó un diploma especial
no el diploma actual, pero él es una persona que él monta el bus, conoce las direcciones, él mismo se vale por sí mismo, va a sus citas ¿Y médicas. por qué le hace falta un tutor? Eso yo creo que lo debiéramos de cuestionar. Claro que sí, porque él es un muchacho, un hombre que aunque tenga su discapacidad intelectual, funciona muy pero muy bien y a través de los años ha adquirido ciertas herramientas que lo hace funcionar bastante bien en la sociedad. ¿Tú qué quieres de verdad, Juan? Yo soy capaz de hacer todo, doctora. Si usted me dice que tengo que hacer una cita con una doctora, yo lo hago. Yo no estoy capaz de estar con todos aquí. Juan, yo te O cuido. sea, tú lo que me estás diciendo es que tú no cuidar. quieres vivir con ninguno de ellos. Con dos. ninguno de los dos. Tú prefieres independizarte, vivir con jóvenes que ustedes se llevan bien, son buenos amigos, no tienen problemas. No. Nunca. Pero doctora, va a estar en un ambiente pesado, doctora. Decisión del caso. Tú, Juan, tú sabes que tú tienes una herencia, ¿no? Sí, yo sé. ¿Y tú sabes lo que es una herencia? La herencia es un dinero grande, una suma de dinero grande que he recibido de mi abuelito Julio, que en paz descanse. Lo quiero mucho. Y tienes un terreno también que Sí. tienes que ir a Perú para que lo vendas. O si no, no sé si querrás quedarte con un terrenito en Perú y lo alquiles, pero ahí puedes sacar dinero también. Claro que sí. Y eso te Claro. puede ayudar en tu futuro. ¿Tú puedes conducir un auto? No puedo conducir un auto, nunca he manejado. Nunca ha tenido Pero la oportunidad. sé Nunca manejar. tuvo la oportunidad. No significa No. que no No pueda quiere decir- hacerlo. exactamente. Fue que no le dieron la oportunidad. Exactamente. Muy bien. Decisión del caso. Juan, te voy a independizar. Voy a eliminar la tutela. Ninguno de estos dos va a tener tu tutela. Voy a recomendarle al juez que yo considero tú tienes la capacidad de ser autosuficiente, de manejarte de acuerdo a las leyes, de acuerdo a los reglamentos y de que vas a salir adelante tú solo para que tu herencia sea tuya, la manejes tú y hagas con tu dinero lo que a ti te dé la gana. Les niego la demanda a los dos, les deseo buena suerte. Si van a querer a su hermano, lo van a querer igualito ahora. Ahora lo van a querer más, porque resulta que ya no es carga de nadie. Resulta que él se puede manejar él solo. Qué linda relación de hermandad. Buena suerte a los dos. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. Yo no supe qué hacer, yo fui corriendo a mi casa, le expliqué a mi mamá. Mi mamá me dijo que podía haber sido que yo estuviese viendo la cara de mi papá en otro cuerpo.